Se nos pide que usemos el teorema de Green para evaluar la integral de línea a lo largo de la curva C del campo vectorial F punteado con el vector normal de la unidad n de S. Y este es el flujo del campo vectorial F a lo largo de la curva C donde C es el límite de la región encerrada por, y es igual a 4x menos x al cuadrado y el eje X orientado positivamente. Mirando el gráfico, el campo vectorial F está graficado en azul y la curva C está graficada en rojo con una orientación positiva. Repasemos la forma de flujo del teorema de Green. Para aplicar el teorema de Green, C debe ser una curva lisa por partes, simplemente conectada, orientada en sentido antihorario, que encierra la región R en un plano. Si el campo vectorial F tiene componentes C con derivadas parciales continuas, entonces la integral de línea que da el flujo es igual a la integral doble sobre la región R div F diferencial A que es igual a la integral doble sobre la región R del parcial de F con respecto a X más el parcial de G con respecto al y diferencial A. Y de nuevo, esto se denomina flujo del campo vectorial a lo largo de la curva C, y mide el flujo que se mueve a través de la curva C es similar al teorema de Green, excepto que el flujo integra la perpendicular o partes normales del campo vectorial, mientras que el teorema de Green integra la parte tangencial del campo vectorial. Esto también se conoce como el teorema de divergencia en un plano. Volviendo a nuestra pregunta, quiero señalar una cosa antes de configurar esto. Si observamos la forma diferencial de esta integral de línea, observe cómo tenemos f d menos g de x. Si echamos un vistazo al teorema de Green solo por un momento, observe cómo en forma diferencial tenemos f de x más g d. Esta es la razón por la cual la diferencia de estas derivadas parciales es diferente en el teorema de Green que para la forma de flujo del teorema de Green como vemos aquí. Mirando el campo vectorial F, observe cómo el componente X al que llamaremos poco f es igual, escribamos esto como x a la mitad más 3y. Y pequeña g, el componente y, es igual a 2x más 3y. Y ahora necesitamos encontrar el parcial de f con respecto a x. Y el parcial de g con respecto a y. Mirando f, el parcial de f con respecto a x es igual a la mitad de x elevado a la potencia de la mitad menos 1, que es la mitad negativa. La derivada de 3y con respecto a x es 0. Y para la g parcial con respecto a y, la derivada de 2x con respecto a y es 0. La derivada de 3y con respecto a y es 3. Lo que significa el flujo que es igual a esta integral de línea es igual a la integral doble sobre la región R del parcial de f con respecto a x más el parcial de g con respecto al diferencial de a, que es la mitad x del poder de la mitad negativa, más 3 diferenciales a, donde la región R es la región limitada por la curva C para el diferencial a, usemos d de x. Entonces esto es igual a la integral doble de la mitad x a la mitad negativa más 3d de x. Y ahora, determinemos los límites de integración para y. Observe cómo la región R está acotada debajo por, y es igual a 0 y arriba por la curva, y es igual a 4x menos x al cuadrado. Los límites de integración para y son de 0 a 4x menos x al cuadrado. Y ahora, para los límites de integración para x, integramos de 0 a 4. Vamos a evaluar esto en la próxima diapositiva. Primero nos integramos con respecto a y, tratando a x como una constante. La antiderivada es la cantidad media x para la potencia de la mitad negativa más 3 veces y times y y ahora necesitamos encontrar una gran f de b menos una gran f de a mediante la sustitución de y. Esto nos dará la cantidad media x a la potencia de la mitad negativa más 3 multiplicado por la cantidad 4x menos x cuadrado menos 0, que es solo 4x menos x cuadrado. Ahora sigamos adelante y multipliquemos. Tendremos 4 productos. Esto se resuelve en 2x a la mitad menos la mitad x a las 3 mitades más 12x. Menos 3x al cuadrado. Y ahora nos integramos con respecto a x.
La antiderivada es 2 veces x a las 3 mitades divididas por 3 mitades o 2 veces 2 tercios, veces x a las 3 mitades menos media veces x a las 5 mitades dividido por 5 mitades o media veces 2 quintos x a las 5 mitades. Más 12 veces x cuadrado dividido por 2. Menos 3 veces x al tercero dividido por 3. Sigamos adelante y simplifiquemos esto. Tenemos 4 tercios x a las 3 mitades menos, simplificando aquí, obtenemos menos 1 quinto x a las 5 mitades más 6x al cuadrado menos x al cubo. Avancemos y terminemos en la próxima diapositiva. Primero sustituimos 4 por x. Entonces tenemos 4 tercios por 4 a las 3 mitades menos 1 quinto por 4 a las 5 mitades más 6 veces 4 cuadrados menos 4 cubos. Y cuando x es 0, todos los términos son 0. Esto se simplifica a 32 tercios menos 32 quintos. Más 96 menos 64, que es igual a 544 decimoquinto. Que es aproximadamente 36.2267. Ahora recuerde, este es el flujo del campo vectorial a lo largo de la curva C, y el flujo mide el flujo que se mueve a través de C. Entonces, debido a que este valor es positivo, esto nos dice que hay más flujo de flujo a través de la curva C lejos de la región R en lugar de pasar a través de C moviéndose hacia la región R, y el campo vectorial verifica este resultado. Espero que hayas encontrado esto útil.